Muy buenas noches. Les saludo en esta 15ª transmisión ordinaria de la segunda temporada de Diálogos por la Esperanza, producida en conjunto por la Dimensión de Pastoral Educativa y de Cultura de la Conferencia del Episcopado Mexicano, así como por la Universidad Vasco de Quiroga. Hace aproximadamente 4 meses, para ser precisos, el 26 de marzo, iniciamos las transmisiones de Diálogo por la Esperanza en su primera temporada de 20 transmisiones, mismas que llevamos a cabo en conjunto con la Universidad Pontificia de México y la Asociación Mexicana de Instituciones de Educación Superior de Inspiración Cristiana. En aquella ocasión, tuvimos el gran honor de tener como invitados al maestro Salomón Chertorivsky y al doctor Pablo Curi para hablar precisamente de la pandemia COVID-19 en sus inicios. Hoy, a 4 meses, hemos querido volver a invitarlos con el fin de evaluar nuevamente la situación de la pandemia, particularmente en nuestro país. Ambos han estado totalmente involucrados durante estos 4 meses en distintos grupos de estudio y de análisis, sugiriendo y proponiendo medidas de control desde la academia y la sociedad civil. Les agradezco mucho a ambos su presencia nuevamente y su disposición para el diálogo y el encuentro. Me voy a permitir presentarlos. El maestro Salomón Chertorivsky Woldenberg es licenciado y maestro en Economía por el ITAM. También es maestro en Política Pública en la Escuela de Gobierno John F. Kennedy de la Universidad de Harvard. Actualmente es profesor investigador del CIDE. También es presidente del Consejo Consultivo Ciudadano Nacional de Movimiento Ciudadano Pensando México. En los últimos años se ha desempeñado con cargos públicos importantes: director general de DICONSA, comisionado nacional de Protección Social en Salud, secretario de Salud Federal y secretario de Desarrollo Económico de la Ciudad de México. Escribe y participa habitualmente en distintos medios de comunicación escrito y de televisión a nivel nacional. Muchas gracias, maestro Salomón, por estar aquí con nosotros. Gran gusto, querido padre, de verdad, con mucha emoción, con mucha responsabilidad aquí en Diálogos por la Paz. Ahora que nos recuerda que el 26 de marzo iniciamos con ello, híjole, lo que duele mucho, padre, es que del 26 de marzo para acá lo que tenemos es decenas de miles de fallecimientos en nuestro país, que muchos de ellos no tendrían que haber sucedido. Eso es lo que más duele de ese 26 de marzo a la fecha, pero qué bueno estar hoy con ustedes para poder platicar lo que deberíamos de hacer para evitar muertes en lo que viene. Exactamente. Le agradezco mucho, maestro Salomón. El doctor Pablo Curi Morales es médico cirujano y maestro en ciencias con énfasis en epidemiología por la UNAM. Es especialista en salud pública, certificado por el Consejo de la Especialidad, miembro de la Academia Nacional de Medicina, Academia Mexicana de Cirugía y Sociedad Mexicana de Salud Pública. Es secretario académico del Consejo Nacional de Salud Pública, AC. Tiene más de 30 años ininterrumpidos como profesor de la Facultad de Medicina de la UNAM. Es profesor también de posgrado de la Universidad Panamericana. Es reconocido como uno de los principales expertos en emergencias, seguridad en salud y pandemias. Ha participado en campo en más de 30 operativos de protección a la salud y prevención de enfermedades en situaciones de desastres naturales. Fue director general del Centro Nacional de Vigilancia Epidemiológica y Control de Enfermedades de la Secretaría de Salud. Ha sido director general de epidemiología en la Subsecretaría de Prevención y Control de Enfermedades de la Secretaría de Salud, así como subsecretario de Prevención y Promoción a la Salud del Gobierno Federal durante 8 años. Muchas gracias, doctor Pablo Curi Morales, por estar aquí con nosotros de nueva cuenta.
Al contrario, padre, gracias a ustedes por la invitación para estar en estos diálogos por la esperanza en la 15ª edición. Es un placer para mí compartir este foro con el maestro Salomón Chertorisky, a quien me une una gran amistad y gran gratitud. Y bueno, creo que esto de la pandemia del COVID-19 nos lleva a muchas reflexiones colectivas e individuales, y que yo espero que en estos minutos que vamos a poder compartir con ustedes podamos transmitir algunas ideas y sobre todo algunas recomendaciones de lo que debemos de hacer para evitar que esto siga creciendo como lamentablemente se ha dado en nuestro país. Muchas gracias, doctor Pablo Curi. Estoy seguro que así será. El manejo de la pandemia es un tema complejo. Por supuesto, necesitamos empezar con los temas médicos, de salud, concretamente. Sin embargo, el desafío de la respuesta a esta es intersectorial, es interdisciplinar. Exige una política de Estado en donde sociedad con todos sus sectores, empresarios, académicos, organismos de la sociedad civil e incluso iglesias colaboren, coadyuven, se corresponsabilicen. Y por supuesto, la dirección del gobierno en todos sus niveles están llamados a estar presentes. No podemos evitar una cuestión de este tipo, de asumir nuestras propias responsabilidades. Si les parece bien, empezamos con el doctor Curi, con el fin de que nos oriente sobre la situación médica concreta. ¿Qué nos dicen los números? ¿Cómo van los tratamientos y la atención hospitalaria? Por supuesto, creo que es muy importante advertir los distintos riesgos ahora que se han retomado, no solo la actividad económica, sino también en algunas diócesis se ha retomado con las medidas precautorias el culto público. Por supuesto, si nos pudiera hablar del cubrebocas, la cuestión de las vacunas, le agradeceríamos mucho. Lo escuchamos. Adelante, doctor Pablo Curi. Pues muy amables. Yo quisiera iniciar con algo que es frío, pero que debe de perder esa gelidez que es la información. Primero decirles que al día de hoy, con el último reporte que ya se acaba de dar, México llega a más de 400,000 casos, a 402,697 casos, que son preocupantes porque además habría que multiplicarlos al menos por el factor oficial dado a conocer el 8 de abril, que es de 8 veces, y lo más lamentable, a 44,876 defunciones. Que la verdad no estamos hablando de contar mercancía, estamos hablando de seres humanos, y me parece que lo primero que tenemos que tener en cuenta quienes estamos hoy aquí reunidos es que cada una de esas casi 45,000 defunciones es una tragedia humana, porque es un familiar, es un hermano, un padre, un hijo, un abuelo, en fin. Y yo creo que no podemos estar como sociedad permitiendo que esto siga y se den cuentas como si estuviéramos hablando, insisto, de una mercancía. No, son seres humanos. Y esto me lleva al primer tema, que es el tema de cómo están nuestros hospitales hoy por hoy. Desafortunadamente, en algunas zonas del país, la ocupación hospitalaria ha seguido incrementándose. Todavía hay algún margen, de acuerdo a la estadística oficial, de camas con ventilador, pero ya en algunos estados, como es el caso de Nuevo León, Tabasco, fundamentalmente, pues están cerca de los 80% de ocupación. O sea, ya queda un poco de margen para poder dar respuesta a ello. ¿Qué pasa, por ejemplo, en la Ciudad de México? Íbamos relativamente bien, pero ya empezó a haber un repunte. Y esto lo ligo a un tema que usted mencionaba, padre, y que es importante para quienes nos escuchan. Es el tema del regreso a la nueva normalidad, la reapertura. Si no lo hacemos con responsabilidad, y para ello se requeriría una guía mucho más clara, que desafortunadamente, lo tengo que decir, no la ha habido, pero por eso aquí estamos para hacer algunas recomendaciones. Reitero, si no lo hacemos con responsabilidad, vamos a regresar a situaciones que no queremos que se estén presentando. Y sobre todo ahora que ya se ha abierto en la Ciudad de México el regreso a las iglesias y demás, recordarle a la población, a quien nos escucha, que ya está demostrado que los espacios cerrados con gran número de gentes son los mejores lugares para transmitir la enfermedad. Por ello, hay que mantener las precauciones que he visto que ya se han mantenido en este fin de semana,
que al menos iniciaron este tipo de actividades en la Ciudad de México, que son la sana distancia, en la medida de lo posible que sean lugares ventilados de manera natural, y algo muy importante al que ya también hace usted alusión, que es el uso del cubrebocas. No hay duda, existe absoluta evidencia científica, aunque haya quien diga que no, de que el cubrebocas es una medida útil para evitar la dispersión, el contagio de esta enfermedad. Pero no que yo lo use y ustedes no, lo tenemos que usar todos. Eso es muy importante, es el uso masivo del cubrebocas. Y claro, hay quien alega, bueno, es que es mejor el cubrebocas, el N95, el quirúrgico, el de tela, no importa cuál, hay que usarlo todos. Por supuesto, hay unos mejores que otros, pero eso es lo de menos. El chiste es que todos lo usemos y disminuiremos el contagio. ¿Qué es lo que vemos, lamentablemente? Que hay gente que no lo está utilizando, que ya piensa que como ya estamos en un semáforo no rojo, sino naranja, las cosas han regresado a la normalidad. No, evitemos en la medida de lo posible, entendiendo todas las circunstancias familiares e individuales que nos lleven a salir, el que evitemos salir si no es necesario. Dejemos de tomar conductas, yo diría, con no toda la responsabilidad que amerita el caso, de estar haciendo fiestas, de estar haciendo reuniones innecesarias. No es aún el momento en México. Seguimos con casos. Hoy son más de 7,000 casos y cerca de 900 defunciones nuevas en relación al día de ayer. Y esto no ha parado. Por más que nos digan que ya hay una contención, pues ahí están las cifras, esas no mienten. Entonces, ese es un tema importante. Y cierro esta primera intervención hablando un poquito de las vacunas. En días pasados, todos escuchamos con gran algarabía y con gran esperanza que ya las vacunas casi ya estaban listas. No es así. Quiero decirles a quienes nos escuchan que el proceso para llevar una vacuna desde la concepción hasta la utilización es largo y complicado. Se está haciendo un gran esfuerzo de hacerlo en tiempos acortados. Y sí hay un avance importante, pero en el mejor de los casos, si todo sale bien, las dos vacunas que van punteando, que son la de la Universidad de Oxford y AstraZeneca y la de una empresa que está trabajando en Wuhan, estarán listas, si todo sale bien, por ahí de fin de año para empezar su escalamiento en la producción. Y todavía faltarán algunos meses para que esté disponible a nivel global. Entonces, todavía distamos de tener una vacuna en el corto o muy corto plazo. Estamos hablando al menos del resto del año y quizá parte del año que viene para que esté disponible de manera generalizada, que es lo que se requiere. Y tratamientos. No hay, por favor, quienes me escuchan, no hay tratamientos para el COVID. Hay algunas alternativas autorizadas, dos particularmente, Remdesivir, que no hay en México, no lo hay, y dexametasona, que son solo para casos graves hospitalizados bajo supervisión médica. Entonces, por favor, a un lado el dióxido de cloro, a un lado la ivermectina, a un lado todo lo demás que les digan no es de utilidad. Quizá para los casos leves que están en casa el paracetamol para la fiebre y el dolor de cabeza, pero hasta ahí. Lo demás hay que tener mucho cuidado. Muchas gracias, doctor Pablo Curi. Sin duda alguna, hemos repasado algunos temas importantísimos. Maestro Salomón, no puedo no enfatizar eso. Son 3.200.000 infectados. Son 45.000 defunciones. Según la doctrina social de la Iglesia, el Estado, que no solamente es el gobierno, sino que es el gobierno y la sociedad en su conjunto. No es el gobierno y la sociedad, sino que es gobierno y sociedad conjuntamente. Están ahí para afrontar estas realidades complejas. Usted es experto en salud pública, usted ha estudiado su vida profesional, la cuestión del gobierno. Platíquenos, ¿qué hacer? ¿Por dónde ir? ¿Cómo está la situación? Lo escuchamos. Sí, gracias, padre. Debo de empezar comentando que pues el especialista es Pablo Curi. Qué fortuna tenerlo. Cuando yo tengo dudas, después de leer y aprender, acudo a Pablo Curi. Así que qué buena cosa poder, padre,
contar con Pablo. Voy a lo que pregunta, y me parece que hay que ser muy precisos en una cuestión. El virus, el coronavirus, el SARS-CoV-2, sigue circulando en nuestro país. Es decir, está en los cuerpos de millones de mexicanos y por ello tenemos que tomar medidas para prevenir sobre todas las cosas y en primera instancia el contagio. ¿Cómo se previene? Y ahí es la instrucción que se ha tratado de dar, pero que no ha salido tan bien, y ahorita diré por qué razón. La instrucción, el mandato, y para quien pueda, lo más importante para no contagiarse es, si se puede, quedarse en casa. Hay muchos que no podrán quedarse en casa porque el día que no salen a laborar, ese día no pueden llevar el sustento a las mesas de sus hogares. Y por ello, una de las medidas que ha estado ausente desde el inicio y que hoy todavía es tiempo de corregir, es que para aquellos que se queden en casa, tiene el gobierno que implementar un ingreso sustituto, un apoyo económico para que el quedarse en casa se pueda hacer efectivo. Ahora bien, ya regresamos a las actividades económicas de alguna manera. Para no tener que regresar a un confinamiento total, que estamos muy cerca, por ejemplo, en la Ciudad de México o en otras entidades, de que se tenga que volver a decretar un confinamiento total, para no regresar a ello, desde el gobierno, lo que hoy sabemos de las mejores prácticas en otros países es que se tendrían que estar haciendo muchas pruebas, muchas más pruebas, muchísimas más de las que se están haciendo al día de hoy. ¿Por qué? Porque una vez que se detecta un caso positivo, se puede hacer un mapeo de los contactos que esa persona tuvo y entonces se pueden hacer aislamientos mucho más puntuales, mucho más quirúrgicos y evitar el confinamiento total nuevamente. Tercero, necesitamos forzosamente aprender esto que ya decía el doctor Curi y que no me escuchó porque se fue la señal, pero al salubrista que más respeto, no solo en México, sino en el mundo, sin lugar a duda, de quienes más saben, y como ustedes ya escucharon de él, el uso del cubreboca, que en marzo, cuando todavía tuvimos este primer diálogo, padre, no había evidencia de que el cubrebocas fuera la medida más relevante. Es más, se pensaba que la transmisión era únicamente por gotas a pequeña distancia o que quedaban en las superficies, entonces que tocabas la cara. Hoy sabemos que también hay microgotas que permanecen en las partículas del aire y por ello en lugares cerrados, aunque estés a sana distancia, ese aire puede hacer que el virus entre a tu organismo y por ello el uso del cubreboca, sin la menor duda, se convirtió en la medida más relevante. Si todos usamos cubreboca, todos en lugares cerrados, el CDC, el Centro para el Control de Enfermedades de Estados Unidos, ha determinado que entre 4 y 8 semanas podrían detenerse los contagios. Si todos lo usamos, de esa magnitud es de la que estamos hablando. Segundo, padre, yo diría, una parte de la población, como ya lo sabemos, se va a contagiar. Y muchos de los que se contagien, esto sigue siendo alrededor del 5% según todos los estudios, tendrán síntomas severos que los llevarán a la necesidad de ir al hospital. Algo que ha pasado en nuestro país es que se generó una suerte de miedo de acudir al hospital. Se nos dijo tanto que nos quedáramos en casa que aún
cuando ya había síntomas, cuando ya nos sentíamos muy mal, no acudíamos al hospital para tener la observación de un especialista. Hoy sabemos que hay formas de ir monitoreando los síntomas para que cuando la temperatura y la falta de oxígeno llegue a determinados parámetros, sepamos que es la señal inequívoca de ir a un hospital y llegar con mayores probabilidades, con mayor oportunidad de éxito en la atención que nos brinde el personal médico y de enfermería. Hoy tenemos que aprender ello, padre. Tenemos que aprender que va a haber gente en nuestro país que se va a seguir contagiando, que dentro de los contagios va a haber algunos casos, los menos, que se vuelvan casos severos y que esos casos severos tienen hoy muchas mejores posibilidades de pues, salvar bien, pasar bien la enfermedad, si se detecta oportunamente la necesidad de ir al médico y dentro de los hospitales de nuestro país, los tratamientos han ido mejorando y en ese sentido hay mejores posibilidades. Terminaría esta primera parte diciendo, no estamos hablando aquí de un tema como es en el meteorológico, la lluvia, ¿no? En donde pues si nos dice que mañana va a llover, pues no nos queda de otra más que pues sacar el paraguas. Aquí, cuando se nos dice va a haber más contagios y va a haber más fallecimientos, esos no son una cifra predeterminada que sea inamovible. Lo que hoy hagamos o dejemos de hacer va a repercutir en las posibilidades. Si hoy usamos cubreboca, si hoy nos quedamos en casa los que podamos, si hoy detectamos oportunamente y llegamos a tiempo a los hospitales, mañana estaremos salvando preciadas vidas que tendrían que ser la prioridad de esta conjunción entre Estado, comunidad e individuos, como usted decía, padre. Perdón, no abrí mi micrófono. Maestro Salomón, muchas gracias. Yo quisiera comentarles que el 29 de junio, la Conferencia del Episcopado Mexicano publicó el documento Abrazar a nuestro pueblo en su dolor. Este documento tiene 5 partes muy importantes. En el primero, donde se habla precisamente sobre esta epidemia, se pide la cuestión de mayores pruebas, de la necesidad de generar información para el correcto manejo de esta pandemia. Ahí tienen ustedes la liga. Invito a todos los que nos están escuchando a retomar este documento. Por supuesto, se habla en el segundo punto de las comunidades más vulnerables. Sabemos que las equidades de nuestro país son un caldo de cultivo espléndido, ¿verdad? Para que este virus corra, se transmita por las condiciones sociales, económicas, de salud en particular. Por supuesto, se aborda la cuestión, el tema educativo, que es también una preocupación, toda la cuestión que tiene que ver con el regreso a clases. No podemos no ser conscientes que la cuestión fundamental tiene que ver con la información. La cuestión fundamental tiene que ver con esa información que genera conciencia y nos permite ser corresponsables, actuar con solidaridad, pero también con mucha generosidad. Doctor Pablo Curi, lo dejo en su segunda intervención. Todavía hay algunos pendientes en temas médicos, en materia de salud. Está el asunto, ya lo dijeron muy bien, la necesidad del cubrebocas, la necesidad de la ventilación, la necesidad, por supuesto, seguimos insistiendo, del lavado de manos continuo, de este aislamiento y esta sana distancia. Ya hablamos también de la cuestión de los medicamentos, de la oportunidad de ir a la salud, pero necesitamos hacer, querido doctor Pablo, y usted lo sabe muy bien, un mapa. Necesitamos identificar cuáles zonas están en alto riesgo y necesitamos alertar algunas regiones del país. Lo dejo, le agradezco. Si puede activar el micrófono.
Claro, padre, y yo creo que toca usted un tema muy importante. Es cierto, esto se ha dicho, que la pandemia en México no va a la misma velocidad. De hecho, hay estados que justo como empezaron antes, van en una etapa más avanzada. De hecho, van con, digamos, una ligera tendencia a una velocidad de menor avance que la que tenían. El caso de Sinaloa, por ejemplo, el caso de la propia Ciudad de México, el caso del Estado de México, porque empezaron muy temprano, pero, ya lo dijo el maestro Chertorivsky, si nos descuidamos, estamos a nada de volver a regresar a los momentos en los que estábamos. Entonces, hay zonas del país que están transitando por este incremento. Yo diría que las destacadas son el sureste, particularmente en el estado de Tabasco ha habido incrementos muy importantes. En el norte, particularmente en el estado de Nuevo León, ha habido incrementos importantes. En algunos estados del sur de la zona del Pacífico, como Guerrero y Michoacán, ha habido incrementos importantes, pero realmente hay una heterogeneidad y habría que revisar cada uno de los estados cómo van en sus curvas. Pero a mí me parece que algo que es importante para el auditorio y para todos es, bueno, ¿qué puedo yo hacer en ciertos escenarios como son mi hogar, como es el transporte público, como es mi trabajo? Porque algo real, no vamos a poder estar permanentemente encerrados, sí tenemos que cuidarnos, pero si vamos a tener que salir, ya lo decía el maestro Chertorisky, pues porque no nos queda de otra, hay algunas recomendaciones que creo que vale la pena recordarle a la gente para estas cosas. Y hablo, por ejemplo, en el hogar. Hay también por ahí el mito, llego a mi hogar y casi me tengo que quitar la ropa y demás. No, la verdad es que no. Lo que hay que hacer es llegar al hogar, lavarse las manos, eso es importantísimo. Tenemos que este hábito de lavarnos las manos con frecuencia volver a cotidiano y cuando llegue uno al hogar hay que lavarse las manos. Es bien importante. Por supuesto que una vez que nos hemos lavado las manos, dependiendo de dónde si venimos de un transporte público aglomerado donde estuvimos en contacto muy cercano con la gente, sí conviene que la ropa, pues tengamos un cambio de ropa y simple y sencillamente nos pongamos ropa limpia. El manejo de la ropa de manera normal, lavado normal y lavado de manos cuando toquemos la ropa que está sucia, eso siempre. En el caso de los alimentos, padre, porque esa es una duda que siempre surge. ¿Qué hacemos con el alimento? ¿El alimento nos transmite esto? No, no lo transmite, pero si pedimos de la calle y nos lo traen digamos, en un recipiente, lo que sea, sería conveniente darle una limpieza a este recipiente con una solución de agua con un poco de cloro, es más que suficiente, y el lavado de manos, eso es importante. En el transporte, cubrebocas, cubrebocas, cubrebocas. Es muy difícil que se mantenga la sana distancia en un transporte público por más buena intención que tenga la autoridad estatal, la autoridad local. Entonces, nos subimos al transporte con nuestro cubrebocas y al bajar del transporte, si nos podemos lavar las manos antes de tocarnos la cara y la boca, es importantísimo, y si no, alcohol gel. Eso es muy importante. Y por supuesto que en el trabajo, evitar las superficies sucias, limpiar las superficies también con un trapo, con algún desinfectante, el que quieran, y por supuesto el evitar tocarnos la cara, los ojos, la nariz y la boca si no nos lavamos las manos. Entonces, no olvidemos, lavado de manos, cubrebocas, cubrebocas y cubrebocas y la sana distancia son las 3 defensas que hoy tenemos ante la ausencia, como ya dije, de un tratamiento curativo y de una vacuna. Esa es la forma en que la sociedad se puede proteger independientemente de que quienes tendrían la responsabilidad de dar las directrices claras y poner el ejemplo, no lo hagan. Muchas gracias, doctor Pablo Curi. Muy importantes recomendaciones, tomando en cuenta las circunstancias distintas en las que hoy nos encontramos. Querido maestro Salomón Chertorivsky, la complejidad. Lo hemos platicado en distintos laboratorios en los que hemos participado juntos, pero me parece que hay un factor que nos puede ayudar a simplificar la complejidad, que es tener a la persona al centro. Hay algunos que tienen proyectos políticos, proyectos económicos, proyectos internacionales, etcétera. ¿Cómo hacer para que la política pública, como manifiesta la doctrina social de la Iglesia, no pierda en ningún momento lo valioso que es la dignidad humana y el respeto a la vida humana? Lo escuchamos
maestro Salomón. Padre, gracias. Y creo que es fundamental porque qué duda cabe que estamos viviendo tiempos de cambio, tiempos de mucho miedo, tiempos de mucho estrés. Hay mucha ansiedad ante la posibilidad de enfermar. Hay mucha ansiedad ante la posibilidad de perder ingreso o el haber perdido ingreso. Hay mucha ansiedad al tener a los hijos en el hogar, a las hijas en el hogar todo el tiempo, que no tengan su espacio en las escuelas, en sus planteles. Hay mucha tensión dentro de las familias que a veces, en algunos casos, se convierte en dolorosa violencia. Hay mucha tensión, padre, y creo que esa tensión que hoy vivimos se ve magnificada además porque en nuestro país estamos viviendo un momento de mucha polarización, de discursos de los buenos y los malos, de los de un lado o los del otro. Creo que usted lo pone bien. Creo que es momento de, en estos espacios, en estas posibilidades enormes que ustedes tienen de mandar mensajes de pedagogía social, hablar de solidaridad. Y diría yo que en lo que vivimos hay dos muy profundos en esta materia. El primero es económico. Hay mucha gente, más del 60% de todas las mexicanas y mexicanos ha perdido ingreso. Más de la mitad de todos los trabajadores mexicanos hoy, con lo que ingresan, no pueden completar una canasta alimentaria. Vamos a ver en los próximos meses un doloroso incremento de el número de desempleados, el número de personas en pobreza y el número de personas en pobreza extrema. Eso nos debe de llamar a la solidaridad. Todos tenemos algo que darle al prójimo, todos tenemos la posibilidad de colaborar porque siempre alguien la está pasando peor que nosotros. Creo que hay un aspecto económico en donde realmente un mensaje de solidaridad hacia el prójimo tendría que ser parte del discurso de todos los días, de la enseñanza que traten ustedes, padre, y cada uno de nosotros en lo individual, de darle a los demás. Preocupémonos por el vecino, porque si yo me preocupo por el vecino se preocupará por mí. Y en ese sentido, un segundo concepto. El cubrebocas, ya lo explicó el doctor Curi, pero yo diría una cosa más, insisto, en este mismo sentido. El cubrebocas es, además de una protección individual, es un acto de solidaridad y generosidad hacia el prójimo. No lo uso nada más para cuidarme yo, lo uso para cuidar al otro, lo uso para cuidar a mi comunidad. Creo, padre, que el mensaje de solidaridad y el mensaje de cuidado a la comunidad, de volvernos nuevamente comunidad, de escucharnos, de hablarnos en épocas de mucha tensión, de reflexionar juntos sobre lo que estamos sintiendo y lo que estamos viviendo, tendría que ser parte fundamental de lo que en estos meses difíciles, pues, hagamos y enseñemos. Muchas gracias, maestro Salomón Chertorivsky. Le pido a nuestra producción que vuelva a poner la liga sobre el documento del Episcopado Mexicano, porque precisamente ellos concluyen con este llamado muy fuerte, el llamado a la corresponsabilidad, el llamado a la generosidad y el llamado a la conversión. Estas épocas nos exigen una conversión, cambiar la manera de vivir nuestra vida. Ya no podemos ser individualistas, tenemos que ser solidarios, tenemos que pensar en relación, tenemos que cuidar a los demás, no solamente ver el propio interés.
tenemos que pensar no solamente en cuestiones materiales, sino que tenemos que pensar también en todos los aspectos espirituales. No estoy hablando de religión nada más, estoy hablando de cómo cuidamos nuestra mente, nuestros afectos, nuestra memoria, nuestra imaginación, todos los referentes fundamentales que nos llevan a construir una civilización, un desarrollo humano, integral, solidario, sustentable. De alguna u otra manera, creo que es muy importante entender que esta pandemia nos viene a cambiar la vida. No nos viene a meter solamente en cuestiones médicas de salud, de prevención, que por supuesto que sí. Sin embargo, nos viene a dar un giro civilizatorio que nos permita convivir, relacionarnos, entendernos de manera mucho más amplia y mucho más profunda. Tengo que decirles que, como nunca, tenemos una infinidad de preguntas. Voy a tratar de sintetizar mientras también ustedes escuchan y articulan sus conclusiones. Patricia Zárate nos dice, hay muchos doctores que están recetando, diagnosticando como COVID cuando no hay las certezas evidentes de esto y ya establece una serie de tratamientos. Le he pasado ya la pregunta al doctor Pablo Curi para sus comentarios. Nos dice, el COVID llega para quedarse, fue como en su época el sarampión, la varicela, la tosferina, se crearon vacunas, hay que esperar sin duda. Sin embargo, tenemos que entender precisamente que aquí se juega la libertad y la responsabilidad en el cuidado para los demás. Eduardo Soto nos dice, todo está bien sin duda alguna, sin embargo, hay que hablar un poco también de la cuestión de qué jabones utilizar y qué es lo que mata el virus y solamente el cloro. También le pediremos al maestro Curi una opinión. Marta Álvarez nos dice, cuando se tienen pocos síntomas en un inicio, estas pueden agravar. ¿Cómo reconocer cuando pues tenemos que irnos ya al hospital y cuando ya estamos en un momento de gravedad, ¿verdad? Liliana Ibarra manda saludos a todos y tenemos muchas preguntas en las distintas plataformas. Yo me quedaría aquí. Doctor Pablo, lo escuchamos. Con mucho gusto. Bueno, son preguntas muy interesantes y además muy legítimas del público que nos está escuchando. Empiezo por el tema de las recetas y los medicamentos. Como dije, no hay medicamentos específicos. Yo siempre he conminado al gremio médico a que se esté actualizando constantemente, revisando la evidencia científica. Hoy por hoy, los únicos tratamientos autorizados son para pacientes graves hospitalizados. El uso de sustancias o medicamentos como ivermectina, como la cloroquina, etcétera, ya probó no ser de utilidad hasta el momento. Entonces yo recomendaría que se tenga cuidado cuando se receten este tipo de cosas. Preguntaba por ahí alguien sobre los jabones. En realidad, el virus tiene una capa grasa que cualquier jabón, el que ustedes quieran, mientras sea jabón, lo va a disolver. Y cualquier desinfectante, desde el cloro, que es el más común, obviamente diluido en agua, porque si no es irritante y puede ocasionar problemas, pero hay muchísimos desinfectantes, el agua oxigenada, el cloro, hay las nanopartículas, no las de cítricos, o sea, no hay las de veras que sí sirven, que también son útiles, hay muchísimos, cualquiera comercial sirve, y los jabones, el que sea, sirve. Y reitero, en el caso de la ropa, pues que se lave normalmente, ya sea en lavadora o en el lavatea, con el jabón que se usa habitualmente. Signos de gravedad. Yo diría que hay uno que es el más importante. Si hay dificultad respiratoria, por leve que ésta sea, y el problema es definir dificultad respiratoria porque es una sensación subjetiva, pero no importa. Si yo siento que me cuesta trabajo respirar, no se esperen, vayan. Porque yo les diría, si puede todo mundo adquirir un oxímetro, pero es difícil también, pero lo ideal sería tener un oxímetro, que es un aparatito que se pone en el dedo y mide la saturación de oxígeno. Si esta baja de 90%, hay algún problema, y si va ya en menos de 85%, hay que ir rápidamente al médico. Pero si no tengo un oxígeno, la sola sensación de falta de aire es y ya algo que nos lleva rápidamente al médico. Importante, sí la fiebre, pero solo que la fiebre sea ya muy elevada, arriba de 38,5, 39, ese sí ya es otro signo de vete rápidamente al médico.
Evidentemente, esos son los signos más importantes. Si yo tengo una tos que no aguanto y me está asfixiando, también hay que ir al médico. O sea, es decir, cualquier sintomatología que sea muy grave, más allá de lo tolerable, y esto es muy subjetivo, pero pues lo tengo que decir así porque es de cada quien, hay que ir al médico a ver qué es lo que está pasando. Una cosa importante, padre, si me permiten, se nos viene la temporada de influenza y esto se va a juntar. Entonces, todavía va para largo. Esta salida faltan algunos meses. No crean que se va a acabar dentro de 1 o 2 meses y hay que estarnos cuidando con las medidas que ya hemos tocado en estos diálogos por la esperanza del día de hoy. Muchas gracias, doctor Pablo Curi. He aglutinado un poco las preguntas sociales. Maestro Salomón Chertorivsky, nos dicen, la arrogancia del mexicano es increíble. Creo que ahí está el mal. Eduardo Soto nos dice desde Nueva York, que en Nueva York lo hicimos todos y todos fuimos conscientes, todos nos cuidamos, estamos saliendo. La cuestión es entender que esto nos afecta a todos, somos interdependientes. Hay algunas preguntas muy interesantes, es decir, ¿por dónde empezar a hacer estos consensos? ¿Por dónde empezar a concientizar de la magnitud del problema, no solamente médico, sino económico, político, social, poblacional, educativo, complejo que tenemos? Ahí le lanzo la pregunta, querido maestro Salomón, y por supuesto, no, sí, le contesto a Carmen con mucho gusto. Sí, estamos leyendo lo más posible todas las preguntas. Carmen, estamos a sus órdenes. Juntos por México, una organización de laicos muy seria, nos da las gracias por todo el esfuerzo y nos pregunta también por esta cuestión. ¿Cómo entrar a la conciencia de esta problemática social? Maestro Salomón, lo escuchamos. Pues qué complejo, padre, pero déjeme tratar de tocar ambos temas. De lo primero, sí, en efecto, tiene razón el señor Soto desde Nueva York, nos toca a todos, nos toca entrarle, pero, y aquí hay un pero, sí, el gobierno y las autoridades tienen una mayor responsabilidad. Estos momentos generan mucha incertidumbre y nadie, ninguna ciudadana, ningún ciudadano tiene por qué tener todas las respuestas y saber lo que se tiene que hacer. Requerimos de directrices bien comunicadas, certeras, congruentes, para que entonces ese mandato los ciudadanos lo obedezcamos. Claro, si se nos sugiere algo, si se nos mandata algo y no lo hacemos, pues entonces ya es nuestra responsabilidad. Pero la parte primaria sí está en seguir exigiendo que las autoridades cumplan con su función de autoridad. Ese es fundamental y aquí nos ha fallado. No se puede pedir que haya sana distancia y haya quien siga en giras. No se puede sugerir el uso del cubrebocas en todo el mundo y que nuestras autoridades no lo estén sugiriendo. Para el individuo es muy difícil eso, es muy difícil tomar una decisión. ¿Cómo me dicen que me quede en casa si al mismo tiempo me dicen que ya vaya a los restaurantes? ¿Cuál es la información correcta o certera que me está dando mi autoridad? ¿Qué es lo que debo de hacer? Insisto, necesitamos seguir exigiendo información y directrices claras, puntuales, para que con ello nosotros obedezcamos. Si no obedecemos, pues entonces sí, ya sobre nosotros la responsabilidad de, alguien decía en las preguntas que hacía usted, padre, de sentirnos más valientes que, no, a todos nos puede tocar y por eso todos nos tenemos que cuidar. Segundo, ¿cómo recuperamos esta posibilidad de construir? Yo creo que empieza con recuperar la capacidad de debatir, de dialogar, aunque tengamos puntos de vista diferentes, de que dialoguemos con respeto, escuchando por qué quien está enfrente tiene una opinión diferente. Y si yo aún opino de otra manera, tratar de explicar con argumentos cuál es mi posición.
Creo que hemos perdido el diálogo y han ganado los adjetivos. Tú eres malo porque estás con A, tú eres bueno porque estás con B. No, escuchémonos, dialoguemos, encontremos comunes denominadores, porque eso nos va a dar la posibilidad de una reconstrucción. No está fácil, insisto, por la polarización, pero ahí sí depende de cada uno de nosotros darnos la oportunidad y regalarle la oportunidad al prójimo de encontrar espacios de encuentro, de encontrar la posibilidad de que tal vez lo que tú piensas puede estar más cerca de lo que yo creí que estaba pensando, o puede ser que aquello en lo que yo no creo que tú me estás diciendo me puede llegar a convencer. Pero eso solo se da cuando hay un diálogo, cuando hay incluso un debate, pero un debate respetuoso, rebate con argumentos. Creo que al día de hoy se nos ha exacerbado el enojo, el encono y los adjetivos. Creo que si hacemos un verdadero esfuerzo por escucharnos, vamos a poder encontrar tierra fértil para poder construir ese nuevo diálogo que necesitamos en nuestro país. Muchas gracias, maestro Salomón Chertorivsky. Aquí en Diálogo con nuestra producción hemos decidido darle prioridad a las preguntas y a las respuestas. Me hizo recordar, maestro Salomón Chertorivsky, aquella encíclica social Rerum Novarum de León XIII en 1891, en donde ahí se dice muy claro, es necesaria una autoridad política de la polis, del pueblo, que nos permita hacerse cargo del bien común. Es decir, la autoridad es necesaria para hacerse cargo de la realidad compleja que no puede abordar los particulares. Esta encíclica se la recomiendo. Aquella industrialización en 1891 presentaba los problemas de las grandes ciudades, de las grandes urbes. La gente empezó a migrar del campo a las ciudades y se empezó a generar la necesidad de ponernos de acuerdo. Y finalmente quisiera cerrar nuestra transmisión recordando a nuestro queridísimo Papa Francisco, que nos insiste muchísimo en todos sus documentos magisteriales sobre la necesidad del diálogo y el encuentro. Y hoy, cada vida humana, cada enfermo, cada persona de nuestra población mexicana está en riesgo y todos tenemos que velar por ella. Les agradezco mucho. Doctor Pablo, muchas gracias de nueva cuenta por estar con nosotros. Maestro Salomón, ambos tienen que correr a distintos espacios de reuniones, de otros medios de comunicación. Les agradecemos mucho su paciencia. Agradecemos mucho a la Universidad Vasco de Quiroga y a la Dimensión de Pastoral Educativo, todo su apoyo técnico para estas transmisiones. Muchas gracias, doctor Pablo. Al contrario, muchas gracias a ustedes y cuídense, síganse cuidando. Maestro Salomón, muchas gracias. Gracias, padre, que haya mucha salud, que todas y todos tengan salud. Y promovamos una cultura del cuidado de todo y para todos. Muchas gracias. Hasta luego.